Buenas noches, estimados maestros, ¿cómo están? Tengan ustedes todos muy buenas noches, esperamos que hayan pasado un buen fin de semana. Iniciamos con esta sesión virtual, Janet desde la Ciudad Blanca, conectada, Lucy, ¿qué tal? Buenas noches, María, buenas noches, Giovanna, buenas noches, Feldina, buenas noches, tengan todos muy buenas noches, Feldina. Por favor, ¿me podrían confirmar el audio para dar inicio a esta sesión virtual y no existen complicaciones posteriormente? A ver, si nos pudieran confirmar el audio. Lucy, ¿qué tal? Buenas noches. Giovanna, buenas noches. María Ivonne, buenas noches. Giovanna desde Trujillo. Perfecto, nos confirma Janet. Giovanna también, buenas noches. Elizabeth también, muchas gracias. Elizabeth, muchas gracias, Janet. Bueno, pues entonces damos inicio a esta sesión virtual. Hoy día continuando con los contenidos que hemos trabajado ya semanas anteriores. Trabajamos primero la normatividad de lo que es este diseño curricular. Luego hemos trabajado el enfoque por competencias. Posteriormente hemos trabajado las situaciones significativas. Y luego hemos trabajado lo que sería los procesos pedagógicos, ¿no? Hoy día, continuando con ello, tenemos los procesos didácticos. A ver, buenas noches. Yané ahora nos dice que se entrecorta. A ver. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. A ver. Ahora vamos a ver. Yané y Rosa nos indican que hay problemas en el audio. Vamos a ver si se lo pueden corregir los técnicos de Auge. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. Buenas noches. Yo también escucho, dice entrecortado, nos indica Isabel. Ferdina también nos dice, a ver, esperemos un ratito que están manipulando los equipos para que esté todo correcto. Muy buenas noches, Dalia. Dalia nos indica que está todo bien, pero que no puede observar la imagen. Dalia, por favor comunícate con soporte técnico, el número telefónico de Auge Perú, para que ellos te indiquen cuál sería el proceso que tienes que seguir para que pueda aparecer la imagen en su computadora. ¿Ya? Perfecto. María también nos indica que la imagen se corta. A ver, ok. Muy bien, Dalia, no te preocupes. Listo. Bueno, pues entonces continuamos con esta sesión virtual. Hoy día trabajamos los que serían los procesos didácticos. Ya hoy día tenemos lo que es los procesos didácticos. En el caso, cuando estuvimos trabajando con respecto a los procesos pedagógicos, observamos que habían algunos procesos que necesariamente tenían que estar en todas las clases, ¿ya? Y en todas las áreas y en todos los niveles, ¿no? Esa eran la transversabilidad que tendrían que ser los procesos pedagógicos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, la problemática. Si sabemos que las situaciones significativas inician con una situación real, con una situación del contexto donde el estudiante tiene que producir su propio conocimiento, construir su propio conocimiento, pero en base a un interés y a una autonomía, ¿ya? Entonces, en función a ello, es necesario plantear ciertos procesos que van a ser transversales para todos, ¿ya? Para todas las áreas y todos los niveles, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la problematización, que es un proceso didáctico que se debe apreciar en todas las áreas, ya sea en matemática, en comunicación, en ciencia, y además es un proceso
pedagógico que también debería estar en todos los niveles. Entonces, si trabajamos matemática, ya el área de matemática, tanto en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario, parte de una problematización, ¿no? El estudiante se enfrenta a una situación real, a una situación desafiante, a un reto en el cual él debe buscar la solución mediante estrategias donde permita desarrollar el proceso, su proceso cognitivo, su proceso reflectivo y su proceso crítico en función a estas capacidades de juego, ¿ya? Entonces, igual a ello también tenemos otros procesos también, ¿no? Por ejemplo, la evaluación es un proceso que también debe estar presente no solamente en el área de matemáticas, ni en el área de comunicación, ni en el área de ciencia, sino en todas las áreas e inclusive en todos los niveles. Tenemos en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario. El acompañamiento y gestión del aprendizaje también debe ser lo mismo en todas las áreas y en todos los niveles, ¿no? El docente hoy en día es un facilitador del aprendizaje, el docente hoy en día es un guiador del aprendizaje en el cual el estudiante va a construir a partir de situaciones reales o situaciones simuladas sus nuevos aprendizajes, ¿no? Va a generar en ellos un interés por lograr ese reto y ese desafío y ese interés desafiante genera en ellos que apliquen lo que saben frente a esta situación y se van a dar cuenta que necesitan conocer algo más para poder resolver esa situación problemática. Y ese conocer algo más es que se le busca en ellos la necesidad de poder adquirir estos nuevos conocimientos, estos nuevos saberes que ustedes se le van a dar para que los puedan aplicar a estas nuevas situaciones, ¿no? Entonces, esa es la base de los procesos pedagógicos. Pero aparte de estos procesos pedagógicos, aquí sí los procesos didácticos que serían específicamente para cada una de las áreas, ¿ya? Vamos a ver que el aprendizaje del área matemática será diferente que el aprendizaje del área de comunicación, ¿no? Yo puedo desarrollar, por ejemplo, la comprensión de expresión oral, ¿no? De diferente manera. Puedo desarrollar la competencia actuar en situaciones matemáticas de diferente manera. Entonces, en función a ello, se establecen procesos didácticos. Estos sí, procesos didácticos están en relación a cada una de las áreas y van atendiendo a cómo el estudiante construye los aprendizajes para cada una de estas áreas, ¿no? Todos estos conceptos, conocimientos, leyes, propiedades, donde el estudiante va a comenzar a descubrir, están en función a estos procesos didácticos. Los procesos didácticos me van a dar las pautas, ya la pauta de cómo ir desarrollando estos procesos. A ver, María nos indica que toca procesos pedagógicos. A ver, María, la semana pasada estuvieron trabajando ustedes procesos pedagógicos. Ya estuvieron trabajando procesos pedagógicos, por eso les indicaba la secuencia de cómo estamos llevando este curso, ¿no? Estas sesiones virtuales. Inicialmente trabajamos con lo que es las bases, ya la normatividad de este diseño curricular. Luego hemos trabajado el enfoque por competencias, que es el enfoque de todo este nuevo cambio de este sistema curricular. Luego, a partir de ellos, ya se ha trabajado lo que serían las actividades significativas, que es el punto donde se origina el conocimiento, la construcción de estos saberes por parte de los estudiantes, y posteriormente ya han trabajado también los procesos pedagógicos, que a partir de estos procesos pedagógicos yo he iniciado este recuento de lo necesario y lo pertinente de poder realizar estos procesos pedagógicos en todas las áreas y en todos los niveles, y que estos son los mismos para todas las áreas y para todos los niveles. Pero también les indicaba que así como existen estos procesos pedagógicos como la problematización, como la gestión y acompañamiento del conocimiento, como la evaluación, entonces los saberes previos, también existen algunos procesos, pero que ya aterrizan específicamente en cada una de las áreas, ¿no? El área de matemática, cómo construye el conocimiento, cómo construye ese conocimiento va a ser diferente a cómo lo construya cuando estén trabajando el área de comunicación. Igual va a ser diferente de cómo lo construya cuando estén
trabajando el área de ciencia, y será diferente cómo lo construyan cuando estén trabajando el área de personal social. Entonces, cada una de estas áreas tienen un proceso de cómo van a generar sus actividades para lograr en el estudiante esa construcción del conocimiento que hoy ya tenemos. Entonces, a partir de ello, lo que se va a plantear son los procesos de cada una de las áreas. Una vez que entendamos esos procesos de cada una de las áreas, son los que me van a permitir dar el linde al momento que yo planteo mis actividades en mi programación curricular. Porque aquí lo que tenemos que lograr es realizar mi programación curricular que atiendan este enfoque de áreas por competencia, ¿no? Igual como se presenta en este diseño curricular nacional 2016. Eso tenemos que lograr. Entonces estamos viendo toda esta parte teórica que va a sustentar el desarrollo de cada uno de estas programaciones, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces tenemos el enfoque por competencias, tenemos las actividades significativas, ya tenemos los procesos pedagógicos, y hoy día vamos a trabajar lo que sería el proceso didáctico. Entonces, definimos qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de etapas que componen de una manera ordenada y coordinada la realización de alguna actividad o evento. En didáctica, el proceso se refiere al conjunto de actividades ordenadas, interrelacionadas e interdependientes entre sí, tendientes a la consecución de un fin, que es el aprendizaje efectivo, ¿no? Entonces, el proceso nos indica que es un conjunto de etapas, ¿no? Un conjunto de pasos, un conjunto de acciones que se relacionan unas con otras con la finalidad de alcanzar un fin, ¿ya? Y que estas se plantean mediante ciertas actividades o ciertos eventos que constituye el conjunto o la ruta de actividades que yo tendría que realizar para luego conseguir el fin. ¿Cuál es el fin que estamos plasmándonos? Es la construcción del aprendizaje por parte del estudiante, ¿no? Entonces, esta, que en algunos casos también es llamada la ruta de aprendizaje o sesiones de aprendizaje, lo que busca es hilar de manera coherente y ordenada cada uno de los pasos o conjunto de actividades para lograr este fin, que sería el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿qué es un proceso didáctico? Ya vamos ahora específicamente a lo que sería el proceso didáctico. El proceso didáctico es una serie de acciones integradas que debe diseñar ordenadamente el docente dentro del proceso educativo para que ser ejecutado por los estudiantes logren aprendizajes efectivos. El éxito del proceso didáctico depende del conocimiento, capacidad y actuación del docente, para realizarlo con diferentes actividades concurrentes y tendientes a hacer la consecución del mismo fin, que es el facilitar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Hoy día, en esta era, ya pasamos de ser un docente en el cual dedicaba el mayor tiempo a programar, el docente que se dedicaba a presentar los informes, el docente que se dedicaba a elaborar toda la parte del diseño curricular, a elaborar la parte de lo que sería su programación anual, su programación de unidad, su sesión de aprendizaje, y le dedicaba más tiempo a esta parte que a la parte del desarrollo de la sesión. Hoy día lo que buscamos es que el docente desarrolle su sesión y que tenga pues un proceso de cómo hacerlo, ¿ya? Porque este proceso, si es que él lo tiene claro de cómo hacerlo, sin duda va a generar en el estudiante estos aprendizajes significativos. Pero este proceso tiene algunos pasos definidos de cómo mejorar ese aprendizaje en función a cada una de las áreas. Esos procesos me van a permitir que estos aprendizajes sean efectivos, ¿no? Muchas veces se ha hablado de que el estudiante, por ejemplo, trabaja de los primeros grados, ¿no? Algunos tipos de textos, ¿no? Y pasan en el caso de secundaria, y continúan viendo estos tipos de textos. Pero realmente a veces le preguntamos en el momento, ¿no? Para el examen, esto del estudiante. Pero después de un tiempo a le preguntamos, elabórate un texto descriptivo. Y el estudiante, ¿un texto descriptivo? ¿Qué será un texto descriptivo? Dice, ¿no?
Lo que buscamos hoy día con este tipo de proceso es que el estudiante construya sus propios conocimientos y que estos queden fijos desde el momento en el cual comienzan a trabajarlo, ya sea de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado y posteriormente sigan estos conocimientos evocándolos solamente con el recuerdo, nada más. ¿No? Sucede lo mismo en el caso, por ejemplo, del área de matemática, ¿no? En matemática, el estudiante comienza a trabajar conjunto desde primer, segundo grado, ¿no? Trabaja conjunto primer grado, pasa a segundo grado, pasa a tercer grado, pasa a cuarto grado, pasa a quinto grado, pasa a sexto grado y el estudiante pues ha visto todos los años conjunto. Pero luego cuando pasan a secundaria, el docente tiene que volver a repetir otra vez conjunto, ¿no? Porque plantea una situación y el estudiante pues se queda admirado de la situación y dice, sí, nos enseñaron, pero ya no lo recuerdo absolutamente nada. ¿Y por qué no hay ese recuerdo? Porque no se llevó un proceso pertinente que permita lograr esos aprendizajes y que estos se puedan fijar en el estudiante para posteriormente poder utilizarlo a nuevas situaciones. Eso es lo que hoy día necesitamos. Hoy día necesitamos que el estudiante construya sus conocimientos y que aplique esos conocimientos a nuevas situaciones. Quizás no ligadas directamente con ese campo que estamos viendo, pero ligados con otros que les permita generar una funcionalidad de estos aprendizajes para luego poder trabajarlos posteriormente en los siguientes años. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar que el estudiante construya sus conocimientos a partir de situaciones desafiantes, situaciones retadoras, pero con un proceso didáctico que me indique, mira, primero hay que hacer esto, segundo hay que hacer esto, tercero hay que hacer esto, cuarto hay que hacer esto, quinto hay que hacer esto. Y luego de hacer todos estos, sin duda, el estudiante ha construido un aprendizaje significativo y efectivo. Ese aprendizaje que va a perdurar en el tiempo, que lo va a construir, donde él ha descubierto, aplicado, accionado y ha desarrollado pues su pensamiento lógico en sentido de poder indicar qué es lo que ha construido y cómo lo ha hecho, ¿no? Cuando el estudiante construye su conocimiento y tiene la capacidad de poder comunicar cómo aprendió y qué aprendió, sin duda estamos hablando de un aprendizaje significativo, de un aprendizaje efectivo en el estudiante y que ese aprendizaje lo va a poder aplicar a nuevas situaciones cuando se le presente, ¿no? Y no es necesario volver otra vez a repasar, como lo están haciendo algunos docentes del área de matemática, por ejemplo, con algunos docentes del área de ciencia, ¿no? Vuelven y vuelven a repatar cosas que vieron en años anteriores y dice, pero no les enseñaron, sí, por eso nos enseñaron, pero ya nos olvidamos, sí nos enseñaron, pero no lo entendí muy bien, sí nos enseñaron, pero se me olvidó lo que se trabajó en ese momento, ¿no? Entonces eso no podemos permitir, porque lo que estamos haciendo es brindarle al estudiante esa transmisión de esos conocimientos, pero para un corto plazo y para luego que lo puedan aplicar, no lo van a recordar. Hoy en día lo que se está hablando con situaciones desafiantes, situaciones retadoras, es que el estudiante construya su aprendizaje, descubra, aplique, ¿ya? Y en el cual ese aprendizaje va a ser un aprendizaje afectivo, va a ser un aprendizaje significativo que sin duda no lo va a poder olvidar en posteriores sesiones que voy a ir trabajando con ese conocimiento. Entonces vamos a ver el proceso didáctico en situaciones comunicativas. Vimos el trabajo de situaciones comunicativas también la semana pasada, ¿ya? Vamos a ver cuáles serían ese proceso didáctico en situaciones comunicativas. Se denomina situación comunicativa al conjunto de elementos que intervienen en un acto de comunicación. El emisor, el receptor, el mensaje, el lugar, el momento donde se concreta el acto. La situación comunicativa, por lo tanto, se vincula al lugar concreto y al momento específico en los cuales todos estos elementos actúan y se interrelacionan. En esta situación comunicativa, por otra parte, siempre existe un propósito, ¿no? Hemos visto que en el caso del área de comunicación se expresan con situaciones comunicativas y que esta situación comunicativa es un conjunto de elementos, un conjunto de acciones en el cual lo que va a permitir es la transmisión de esta comunicación, pero mediante un propósito. ¿Cómo lo hacemos entonces esto, no? Los procesos didácticos de comunicación están en relación a cada una de las competencias planteadas en este diseño curricular, ¿no? Entonces, para el área de comunicación, por ejemplo, que tiene varias competencias, cada una de estas competencias
¿ya? Cada una de estas competencias tienen un proceso didáctico específico, ya específico para poder lograr esos aprendizajes en nuestros estudiantes. Eso es lo que tenemos que tener claro, ya que tiene un conjunto de procesos específicos por cada una de las competencias, por cada una de las competencias que queremos lograr en esta área. Por ejemplo, en el área de comunicación tenemos una de las competencias que es comprensión de textos, ¿no? Comprensión de textos. Dentro de comprensión de texto, el proceso son los siguientes. Primero, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura, propósito de lectura, movilización de los saberes previos y formulación de una predicción. Durante la lectura, modalidad o forma de lectura, contrastación de la hipótesis, y después de la lectura, la técnica o estrategia que permite dar cuenta de lo comprendido. Entonces, cuando yo trabajo el área de comunicación, tengo que seguir estos tres procesos. Por ejemplo, miren, yo llego a la escuela, ingreso con los estudiantes y llevo un libro, ¿no? Cualquier libro con una imagen en la portada del libro, y le digo al estudiante, ¿no? O a todos los estudiantes les indico, miren, les he traído este libro, todos lo miran, lo observan, ¿no? Les he traído esta obra, todos lo miran, lo observan, sin duda ahí hay una imagen específica en la obra, y les puedo indicar, ¿no? ¿Qué creen que esta obra nos esté hablando? ¿Sobre qué piensan ustedes que nos puede estar hablando esta obra? Entonces el estudiante va a generar ahí un pensamiento, ya, de poder definir qué es lo que podría estar hablando en esa obra. Quizás está la imagen de una rosa con una niña ahí que levanta la rosa, y podrían estar indicando quizás algún tipo de sentimiento vinculado a esta imagen, ¿no? Entonces el estudiante lo que va a hacer es, a partir de sus saberes previos, lo que conoce, lo que ha podido ver, lo que ha leído, va a formular una hipótesis, una predicción de lo que podría tratar esa obra, ¿no? Entonces le va a decir, profesor, hablan de una niña, profesor, habla, por ejemplo, de un sentimiento, profesor, podría estar hablando de una estudiante que está ilusionada, y genera en ellos el poder generar un interés o una necesidad de saber y conocer si efectivamente lo que ellos han predecido es la realidad. Entonces, una vez que el docente genere ese interés en el estudiante, una vez que el docente motiva al estudiante a determinar si efectivamente lo que ellos han predecido es lo que realmente pasa en esta obra, entonces aparece el siguiente proceso, ¿no? En el siguiente proceso ya se le entrega al estudiante la obra o el texto, y comienzan ellos a leer. En esa lectura él va a contrastar lo que inicialmente tuvo o predijo o hipotizó con lo que realmente aparece en la lectura, y comienza a desenvolverse para determinar en ese conflicto que ha ocasionado el conocer qué es lo que venía en esta lectura, ¿no? Cuál era el texto que estaba trabajándose en esa lectura. Luego de ello, ya mediante algún tipo de estrategia se determina pues el nivel de comprensión de los estudiantes, ¿no? Puede ser de manera oral, o puede ser mediante un texto escrito, o también puede ser argumentando una situación, ¿no? Entonces, cuando vemos el proceso didáctico, pasa por estos tres pasos: el antes de la lectura, el después de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura. Claro, muy bien. Rosa María nos pregunta, ¿los procesos didácticos se pueden trabajar en cada área? Es algo general, así como hay otros que son más específicos, que son para un área determinada. Sí, los procesos didácticos, Rosa María, se trabajan específicamente para una área, y dentro de esa área para una competencia determinada, ¿ya? Los otros procesos que tú me podrías estar refiriendo, en el cual yo puedo trabajarlo con varias áreas, son los procesos pedagógicos. Los procesos pedagógicos sí
se trabajan en todas las áreas y en todos los niveles y son los mismos para todos. Por ejemplo, la programación, la gestión y acompañamiento, los saberes previos, la evaluación. Es un proceso pedagógico que yo lo trabajo en el área de matemática, en el área de comunicación, en el área de ciencia, en el área personal, en el área de inglés. E inclusive yo lo trabajo desde de primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta regresamos a inicial o pasamos a secundaria, ¿no? Entonces, los procesos pedagógicos que ustedes lo han visto en la clase anterior, el día miércoles, la semana pasada, ustedes han podido ver ahí esos procesos pedagógicos que aparecen para todas las áreas. Ya, estos que estamos hablando ahorita son los procesos didácticos. Los procesos didácticos sí aterrizan en una área determinada, ¿no? Y dentro de esta área, inclusive, por ejemplo, comprensión de textos escritos, que es la competencia, ¿ya? Tiene su proceso didáctico, ¿ya? Tiene su proceso didáctico. Vamos a ver otro proceso didáctico de otra competencia del área de comunicación. El proceso didáctico de oralidad, ¿no? De oralidad, se comunica oralmente, la competencia se comunica oralmente, oralidad, ¿no? Aquí también tenemos el antes de un discurso, durante el discurso y después del discurso, ¿no? En el anterior era antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, que serían los procesos pedagógicos para esta competencia. Para esta otra competencia, ya, para esta otra competencia, estamos hablando del antes de la lectura, el después de la lectura y el durante la lectura, ya, el durante la lectura. El antes de la lectura, el propósito, la organización de las ideas, el auditorio o el interlocutor o el tema, ¿no? Se plantea un propósito, se organizan las ideas. Durante el discurso, inicia, desarrolla el tema y el cierre, y después del discurso, revisión o reflexión sobre un tema, sobre lo emitido o escuchado, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, yo determino algunas preguntas que me van a permitir construir ese discurso, ¿ya? Algunas preguntas que podrían ser otras estrategias también, una lluvia de ideas, preguntas interrogativas, pero que me va a permitir construir este propósito. Por ejemplo, miren, yo quiero que los estudiantes construyan cómo fue su motivación por este proceso de lectura, ¿no? O por esta construcción de estas situaciones comunicativas, ¿no? Entonces yo le podría preguntar a los estudiantes inicio, a ver, ¿me podrían decir en inicial quién les contó un cuento? ¿Ya? Entonces ahí van a colocar la abuelita, el abuelito, el papá, la mamá, su nana, ¿no? ¿Quién en inicial les contó un cuento, ¿no? En primaria podrían decir, ¿cuál fue la obra que te gustó más de lo que leíste en educación primaria? Entonces el estudiante va a responder nada más, ¿no? En secundaria también le puedo decir cuál es la obra que más le llamó la atención, que más le gustó, que más originalidad causó en él, ¿no? Entonces van a poner. Y en secundaria, por ejemplo, ¿quién fue el docente que le generó esa motivación por querer leer? O la obra también, un libro que le permitió, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el estudiante, ¿no? En el estudiante lo que va a permitir es determinar algunas preguntas precisas, ¿no? En inicial, ¿quién fue? En primaria, si estamos en primaria, ¿quién fue esta primaria? Y si estuviéramos en secundaria, ¿quién fue esta secundaria? Estas preguntas me van a permitir a mí organizar la información. Yo organizo la información y a partir de esta organización de esta información, el estudiante va a construir un discurso. Ya comienza a construir un discurso donde tiene la parte de inicio, la parte de desarrollo y la parte de cierre. Y finalmente, una vez que el estudiante elaboró su discurso, ya una vez que el estudiante elaboró su discurso, ahí sí venimos a la siguiente parte, que es la revisión por parte del docente y una reflexión en función a lo que he escuchado y emitido, ya, porque aquí lo que queremos es mejorar este proceso de comunicación oral que tienen los estudiantes. Entonces, para mejorar es necesario trabajar con el estudiante desde un punto de vista positivo, ya, donde se puedan mejorar algunas partes de lo que él ha podido elaborar, ¿no?
Entonces de ahí se parte a una revisión y se termina con una reflexión. Este es el proceso para generar en el estudiante la competencia de se comunica oralmente, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, es diferente a la anterior. Y estamos hablando de una misma área, nada más del área matemática, que dentro del área matemática tenemos ciertas competencias y cada una de estas competencias tendrán pues sus procesos. Ahora pasamos a la siguiente. Ya pasamos a la siguiente. Tenemos en producción de textos, ¿no? En producción de textos. Escribe diversos tipos de textos, ¿no? ¿Cuál sería estos procesos didácticos para el área de comunicación en producción de textos? Primero viene planificación, luego viene textualización y luego termina con una revisión. Planificación, propósito, el destinatario, el texto que se escribirá, el producto que es el plan de escritorio. La textualización es la escritura propiamente dicha, en el cual las ideas se desarrollan en torno a un plan de escritura, y termina con una revisión. Se caracteriza la reescritura, la edición y el trabajo que han realizado los estudiantes, ¿no? Entonces, para que produzca texto, tienen que pasar por tres procesos, ¿ya? Tres procesos. El primero de ellos es la planificación. Yo determinar qué es lo que quiero que construya en el estudiante, cuál es el propósito de su producto, para qué va a servir su producto. Y como está ligado, a las situaciones significativas que hemos podido ver nosotros las semanas pasadas, ya, por ejemplo, si queremos una situación que atienda a la parte de ecología en el aula o en la institución educativa, yo elaboré pues una frase que permita reflexionar sobre cómo estamos cuidando el medio ambiente, ¿no? Elaboramos ese propósito para que el estudiante asume ese propósito y reflexione sobre ese propósito, y al momento de redactar, lo redacte con ese fin, que es lo que buscamos, ¿sí? Podemos tener quizás otra situación. Bueno, pues los estudiantes, hay mucha indisciplina. Entonces, como hay mucha indisciplina, no se tienen en cuenta las normas de convivencia, ¿no? Entonces que elaboren normas de convivencia en el cual permita generar y promover un mejor clima en el aula, que permitan lograr mejores aprendizajes en los estudiantes. Entonces también existe un propósito ahí definido que atiende a una situación real que involucra al estudiante, ¿no? Yo como estudiante, va a decir que yo como estudiante no levanto la mano, yo como estudiante llego tarde, yo como estudiante siempre paro fastidiando a mi compañera, yo como estudiante no me concentro a veces cuando el docente, o no participo generalmente. ¿Qué tengo que hacer ahora, no? Entonces voy a construir mi norma de convivencia y la voy a plantear, mi norma de convivencia, y frente a ello voy a generar un proceso de reflexión. En ese momento, cuando el estudiante lo enfrentas con una situación real, una situación desafiante, entonces genera un proceso de reflexión por parte del estudiante. Este proceso de reflexión que va a permitir al estudiante hacer ese cambio. Entonces construye, redacta, parafrasea, ¿no? Un eslogan, una frase, su norma de convivencia, y las plantea. Luego de eso viene la parte del docente, ¿no? Porque el docente actúa como un facilitador, un gestor de ese aprendizaje, un gestor de esta construcción de ese aprendizaje. Entonces ahí viene la parte de revisión, ¿no? Se pasa a revisar lo que el estudiante ha redactado, ¿no? Y en grupo o de manera individual pueden hacer las correcciones pertinentes para mejorar este proceso de producción de textos por parte de los estudiantes. ¿No? Por ejemplo, acá hay algún ejemplo de cómo realizar este proceso, ¿ya? Este proceso didáctico. Tenemos producción de textos, moviliza la producción desde una situación de comunicación real. Como les estaba diciendo yo, debe ser algo real por el estudiante, no una situación, un hecho, un desafío, una actividad donde el estudiante observe que es verdad, ¿no? Porque yo no le voy a poder decir al estudiante, quiero que produzcan un texto de referencia a las minas, ¿no? Y no conocen las minas. O quiero que produzcan un texto con referencia a alguna normativa que ha salido con este cambio presidencial. Tampoco. Pero si yo saco algo real, una situación real, sin duda va a generar en el estudiante ese interés, esa promoción
por querer construir, por poder cambiar, y moviliza todos estos saberes para elaborar esta producción, ¿no? Aplicación de estrategia para producir textos considerando las fases de producción y evaluación y retroalimentación permanente de este proceso. Buenas noches, Alicia, no te preocupes, no se preocupen que las clases están grabadas en vivo en HD y luego se cuelgan en la plataforma para que ustedes puedan descargar tanto el video como las presentaciones y algún otro material referente al trabajo que se está realizando, ¿no? Sobre el proceso didáctico, sé que es el tema que estamos viendo el día de hoy. Entonces, la primera etapa, la planificación, tiene su base en la situación comunicativa que la genera. Aquí se piensa para qué vamos a escribir. Aquí no dirigimos, ¿no? Entonces, como les indicaba, lo que tenemos que buscar aquí. Janet nos está preguntando si procesos cognitivos es lo mismo que proceso didáctico. No, Janet. El proceso didáctico es la orientación que yo tengo para lograr esos aprendizajes en función a mi competencia. ¿Ya? En función a mi competencia. ¿Sí? Entonces hemos visto, por ejemplo, que es muy diferente que el estudiante exprese, ¿ya? Se exprese oralmente, elaborando un discurso, a que produzca un texto. Son dos cosas diferentes. Los procesos van a ser diferentes. Esos son los procesos didácticos. Los procesos cognitivos están en relación a las capacidades que tienen para realizar ciertas acciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el inferir, el representar, el graficar, el conjeturar, el comunicar, ¿no? Son procesos cognitivos, ¿ya? No, son procesos cognitivos, son procesos que yo utilizo para poder desarrollar o construir ciertos conocimientos, ¿no? Que están en función a estos pasos. Ya cada uno de estos procesos cognitivos tiene ciertos pasos. ¿Ya? Ciertos pasos, por ejemplo, el que yo desee inferir o formular, paso primero por una identificación, paso por una formulación, paso por un análisis y luego llego pues a esta inferencia, ¿no? Ya, perfecto. No te preocupes, Janet, no te preocupes, Janet. Los procesos cognitivos son diferentes. ¿Ya? Aquí estamos viendo procesos didácticos, ¿ya? Procesos didácticos. Lo que pasa es que en los procesos cognitivos aterriza más ya en el nivel de evaluación. ¿Ya? En el nivel de evaluación yo necesito saber si este estudiante llegó a ese análisis, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una situación y deseo determinar que en esa situación el estudiante interprete una gráfica, ¿ya? Y para interpretar una gráfica podemos ser de pequeño, ¿no? Solamente viendo la curva yo puedo determinar, bueno, pues que la producción de arroz o de azúcar en la zona ha ido mejorando. Pero también yo podría llegar pues más a interpretar mejor si de pronto yo puedo determinar la diferencia entre un año y otro, ¿no? Y cuánto es el porcentaje de este año con el otro año y cuánto es el otro porcentaje del siguiente año con el que viene. Y si es que yo inclusive ya podría inferir, ¿no? Podría inferir con los estudiantes si es que este año va a haber mejor cosecha o no va a haber mejor cosecha en función a cómo ha ido creciendo o decreciendo esta producción, ¿ya? Entonces ya viene un mayor análisis. Para esos análisis yo utilizo estos procesos cognitivos para determinar específicamente cuál es el nivel que ha alcanzado el estudiante en función al proceso de aprendizaje que se ha realizado. En cambio, los procesos didácticos vienen de algunas situaciones, algunas etapas que debo de ir desarrollando para mejorar ya la construcción de ese aprendizaje. Sí, efectivamente, Betty, ¿no? Los procesos didácticos son diferentes para cada una de las áreas. Hay procesos didácticos para comunicación y hay procesos didácticos para matemática, procesos didácticos para ciencia, procesos didácticos para personas.
Ah, ya, José nos indica si se debe integrar las capacidades de oralidad, comprensión de texto y producción, cómo lo planifico en la unidad de aprendizaje y cómo lo trabajo en mi sesión. Claro, mira, a ver, mira José, cuando tú planteas una situación, ya, cuando tú planteas una situación, el estudiante involucra estas tres competencias, ya, estas tres, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo, hoy día estamos hablando todos de un nuevo gobierno y que este nuevo gobierno están planteando nuevas reformas. Yo lo que podría trabajar con el estudiante, por ejemplo, que identifique, ¿no? Que identifique algunas propuestas de los candidatos que permitan ellos mejorar su calidad de vida o mejorar su nivel de comprensión, mejorar su nivel de aprendizaje para los estudiantes, ¿no? Entonces lo que va a hacer el estudiante, ya, lo que va a hacer el estudiante primero es leer, no va a tener que leer esa información, está trabajando la comprensión de texto y en función a esa lectura voy a determinar ese nivel de comprensión, ¿no? Luego le voy a decir que me exponga, que me comunique qué es lo que he entendido en cada una de estas propuestas, ¿no? Entonces el estudiante lo va a tener que hablar, ¿no? Comunicar, ya mediante esta competencia de oralidad, me lo comunica, me dice, mire profesor, la propuesta es lo siguiente, nos indican que vamos a estudiar más tiempo, dentro de su propuesta está que vamos a tener, nos van a traer más materiales, que nos van a traer equipos de multimedia, ya para el trabajo de cada con los docentes. También nos indican, por ejemplo, que nos va a haber almuerzo, ya nos vamos a quedar más tarde y nos van a dar almuerzo, ¿no? Entonces el estudiante comienza a expresar lo que ha comprendido ahí, ya comienza a expresar lo que ha comprendido ahí. Ahí está trabajando la competencia de oralidad. Pero ya hemos visto la comprensión y hemos visto oralidad. Pero falta todavía la otra competencia que es la de producción, ¿no? Entonces, ¿cuándo es producción? Cuando el estudiante, a partir de la propuesta, solamente hemos dicho que nos comunique propuesta. Ahora sí, él como estudiante puede elaborar nuevas propuestas, ¿no? Y ustedes como estudiantes, ¿qué se sienten? ¿Qué desearían? Por ejemplo, ahorita, aquí hemos visto ya la propuesta de los candidatos en función a a lo que sería la educación en educación secundaria o en educación primaria. ¿Y qué creen ustedes que teníamos que agregar a esta propuesta? Ah, ya. Ahí el estudiante ya comienza, pasa al otro proceso, ¿no? Pasa al otro proceso, ya, de producción. Y quiero por favor que esa propuesta lo realicen pues de manera verbal o en algunos casos de manera escrita, ¿no? Entonces el estudiante comienza a producir nuevas propuestas. Entonces ahí estamos viendo que en una situación real, una situación de la localidad que involucra a todos los estudiantes, se está atendiendo estas tres competencias. Y esas tres competencias va a aterrizar en las sesiones de aprendizaje que posteriormente lo vamos a ir trabajando también, ¿no? Perfecto. María nos dice, desde Arequipa nos saluda María. A ver, el internet está muy bajo, nos dice María. También vamos a trabajar, Sol, no te preocupes, vamos a trabajar todas las áreas. Ya, vamos a trabajar todas las áreas, no te preocupes. Sí, nos están indicando que hay problemas con el internet. A ver, generalmente, el promedio de 7 y media a 8 y media, la cantidad de usuarios, ya, la cantidad de usuarios ya, no te preocupes, Sor, que vamos a trabajar el área de religión, ¿ya? La cantidad de usuarios en esta hora, bueno, pues siempre se incrementa, ¿no? Y al incrementarse la cantidad de usuarios, siempre tiende a haber estas situaciones para algunas computadoras que no están enlazadas a internet máximo con 4 megas o 8 megas, o también porque no tienen la cantidad de memoria y genera que se entrecorte, ¿no? Yo pienso que aquí debe estar disminuyendo ya la cantidad de usuarios en el internet y va a regresar como hemos
como hemos iniciado, ¿ya? Así que no se preocupe. Además también ya está grabada, estas son sesiones virtuales, ya grabadas en HD, y automáticamente una vez que terminamos pueden descargar también el video de la plataforma, ¿ya? Perfecto, continuamos entonces. Como les decía, en esta primera etapa, que la planificación tiene su base en una situación comunicativa que la genera, aquí se piensa para qué vamos a escribir y aquí nos dirigimos, ¿no? Como les indicaba, aquí yo tengo que especificar qué voy a hacer, ¿no? Aquí para qué voy a escribir. Se le enfrenta al estudiante a esa situación, y frente a esa situación va a determinar para qué yo quiero escribir, ¿no? Se establecen las ideas, se generan ideas que se requiere según el propósito del destinatario. Organizar la información de acuerdo a la estructura del texto, puede tener paneles permanentes para la planificación. En la segunda, que viene a ser la textualización, implica la redacción del texto con el que se ha definido en el plan de escritura. Cómo lo trabajan los estudiantes ayudará a tomar decisiones acerca de cómo enlazar unas ideas con otras, ayudarlos a elegir la palabra de acuerdo al tipo de texto o tema o destinatario que lo leerá, ¿no? Entonces, aquí en la textualización ya involucra el definir ese plan de lectura. Si hemos trabajado con respecto a lo que es la ecología, ¿no? Mejorar la ecología en esta institución educativa, entonces tengo que ver a quiénes yo voy a difundir y cómo lo voy a difundir, ¿ya? ¿Cómo lo voy a difundir? ¿Quiénes van a ser? Bueno, pues van a ser los mismos estudiantes, ¿no? Entonces la redacción debe estar en función al tema y al nivel de estudiantes que lo van a leer también. Necesitamos que aquellos estudiantes que lo lean lo puedan comprender. Y luego viene la siguiente, que es la revisión, que puede darse en la etapa de textualización o después de ella. Implica dos momentos. La lectura del texto nos propone que en lugar de dos lectores, para darnos cuenta el texto es claro, las ideas se encuentran ordenadas, contiene suficiente información, se comprende. Esta lectura se hace de acuerdo a nuestro propósito de lectura. Y luego la edición de texto. Si las ideas aún no son claras, se requieren ajustes que hay que escribir en el texto para mejorarlo, ¿no? Entonces ese vendría a ser la tercera etapa dentro de este proceso, ya, de este proceso didáctico para esta competencia. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. A ver, María Azucena nos pregunta: los procesos didácticos de la competencia de interacción literaria. Lo que pasa, María, es que esa competencia ya no está comprendida en este diseño curricular 2016. Ya solamente están comprendidas estas tres competencias que hemos trabajado anteriormente. Ya solamente estas tres competencias. Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente. Ahora vamos al proceso didáctico de situaciones resolutivas, ¿no? Conjunto de acciones integradas que conllevan a dar la solución a una situación problemática. Permite el desarrollo del pensamiento lógico frente a la pertinencia de acciones a ejecutar en una toma de decisiones, para dar solución eficiente a la situación problemática del contexto. Buenas noches, Vilma, ¿no? Entonces, en el caso de matemática, ya de situaciones resolutivas, son un conjunto de acciones integradas para llevar a cabo una solución, ¿no? Entonces, en el área de matemática, a diferencia del área de comunicación, que lo que quiero es que exprese, que lo que quiero es que produzca, que lo que quiero es que determine ese nivel de comprensión de lectura, acá lo que quiero es que resuelva una situación problemática. Y si necesitamos que resuelva una situación problemática, va a ser diferente a que exprese, a que elabore un discurso, a que determine el nivel de lectura, o que construya o produzca un texto, ¿no? Son cosas diferentes. Como son cosas diferentes, los procesos van a ser diferentes, ¿no? A ver, vamos a ver cuáles son los procesos de esta área de matemática, ¿no? Para el área de matemática pasa específicamente por 6 procesos. Primero, la comprensión del problema. Hay que comprender el problema, ¿sí? Búsqueda de estrategias, representación de lo concreto a lo simbólico, la formalización, la reflexión y la transferencia. Miren, en las últimas evaluaciones censales, nosotros en el nivel primario siempre el área de matemática está debajo del área de comunicación, ¿no? Y en el nivel secundario también sucede lo mismo, ¿no? El nivel de matemática de resolución de pruebas está debajo del nivel. ¿Y saben por qué? Porque el inicio
el inicio para que el estudiante pueda comprender, pueda resolver un problema, es que él pueda comprender el problema. Si el estudiante puede comprender el problema, sin duda va a poder darle la solución al problema. Pero si es que el estudiante no lo puede comprender, es por eso que no lo va a poder entender. Lo único que va a hacer es comenzar a sumar, ¿no?, algunos datos y lo va a presentar pensando de que así puede ser, pero no ha logrado la comprensión de ese problema. Por eso nosotros, ¿ya?, y todas las áreas, lo que tenemos que buscar es que el estudiante pueda comprender. Lecturas hay en comunicación, lecturas hay en ciencia, lecturas hay en personal, lecturas hay en religión. Entonces lo que tenemos que buscar es esa comprensión de ese texto, ¿ya? Esa comprensión. Yo sé que es una tarea muy difícil de lograr el nivel de comprensión en los estudiantes, ¿no? Tenemos estudiantes con muy bajo nivel de comprensión lectora aquí en el Perú, ¿no? Estamos casi en los últimos, estamos últimos en las evaluaciones internacionales en cuanto a comprensión lectora, y aquí en Sudamérica estamos casi últimos también, ¿no? Entonces, el nivel de comprensión lectora es bajísimo acá en el Perú. Y como es bajísimo acá en el Perú, es necesario que no solamente el área de comunicación sea atendido. ¿Por qué? Porque debe partir. Si el estudiante necesita resolver un problema, necesita comprender el problema. Entonces, el nivel de comprensión es importante para que el estudiante pueda lograr esos aprendizajes en el área de matemática. A veces, el área de siempre, el área de matemática, hay diferencias con el área de comunicación, pero aquí vemos que según esta propuesta, estos son un engranaje el uno con el otro. Si es que el estudiante no comprende lo que lee, no va a poder resolver el problema. Entonces necesitamos primero que comprenda el problema, y por eso es necesario que nos involucremos todas las áreas, no solamente el área de comunicación, sino todas las áreas. ¿Para qué? Para mejorar ese nivel de comprensión lectora en los estudiantes. Una vez que el estudiante comprende lo que lee, una vez que el estudiante sabe lo que necesita para poder resolver ese problema, entonces pasará a las siguientes etapas, ¿no? Búsqueda de estrategia. Una vez que ya conoce qué es lo que voy a hacer, comienza a buscar cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué utilizaré para lograrlo? Y luego pasará pues de un nivel concreto a un nivel simbólico para representarlo de manera formal, utilizando ya un lenguaje matemático, y luego llegará pues a una reflexión y posteriormente a una transferencia de esos conocimientos. Lo que buscamos cuando hablamos situaciones significativas, cuando hablamos lo que son procesos pedagógicos, hablamos de que todo el aprendizaje deba permitir aplicarlo a nuevas situaciones, de que todo el aprendizaje yo lo pueda aplicar a nuevas situaciones. Entonces aquí lo que tenemos que buscar en el área de matemáticas es que ese aprendizaje que yo he aprendido hoy día lo pueda aplicar a estas nuevas situaciones. María, el internet, miren, si tú tienes un internet de 8 megas y está enlazado de manera directa con el módem, es sin duda que no tendrás ningún problema, ¿ya? Ningún problema, porque el nivel de la banda ancha, como son videos en HD, necesita mayor transferencia, y para mayor transferencia es necesario tener pues unos 8 megas, ¿no? Con este no hay ningún problema en cuanto a la captación de la señal. Y en cuanto a ver si es que es igual para todo, bueno, pues vamos a continuar. Samuel nos preguntaba cómo va a ser para CTA. También tenemos para CTA, Samuel, no te preocupes, es necesario conocer de todas las áreas, ya, es que es necesario. Bueno, pues nosotros como maestros, algunos serán maestros de primaria, otros maestros de matemática, de ciencia, de comunicación, otros de religión, es necesario el poder tener esa apertura de saber de cómo se trabaja comunicación, de cómo se trabaja matemática, de cómo se trabaja ciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender qué está sucediendo con el estudiante, cómo está construyendo sus aprendizajes en las diferentes áreas. Y otra, porque es necesario para que nuestros hijos también sepamos cómo ayudarlos en ese aprendizaje. Entonces, el conocer es necesario. Muy bien, Yané. Yané, por ejemplo,
excelente para ENE, porque aquí puede ver cómo aprende el estudiante con comunicación, cómo debe aprender el estudiante en matemática, cómo debe en ciencia, cómo debe aprender en personal social. ¿Ya? Para inicial y para primaria creo que estos procesos son necesarios que ustedes los conozcan y vean cómo se aplican, ¿no? En el caso de secundaria también es necesario de que ustedes vean cómo se engranajan cada uno de estos procesos didácticos en cada una de las áreas para poder comprender también cómo se trabaja, ¿no? Hoy día sabemos que sí, de todas maneras, María, tienes que aprendértelo estos procesos didácticos y cómo se están trabajando, ¿no? Porque cuando elaboremos ya nuestras sesiones de aprendizaje vamos a aplicarlos y ahí vamos a deslindar, ¿no? Aquí estamos aplicando comprensión lectora, aquí estamos aplicando búsqueda de estrategia, aquí estamos aplicando la transferencia, aquí estamos aplicando... Entonces, eso es necesario conocerlo, ¿no? Entonces, en el momento que elaboremos ya la operativización de todos estos en nuestras sesiones de aprendizaje, vamos a ir deslindando uno por uno y precisando el proceso en cada una de las sesiones. Entonces, en caso de matemática, comprender el problema, lee atentamente el problema, ser capaz de expresarlo con sus propias palabras, explique a otro compañero de qué se trata el problema y qué está solicitando. Explique sin mencionar números, juegue con los datos, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo sé que el estudiante ha podido comprender el problema? Uno, cuando lo lee el problema y es capaz de expresar con sus propias palabras qué es lo que quiere en el problema. Cuando el estudiante es capaz de expresarlo, ha desarrollado ese nivel cognitivo que permite analizar ese problema y poder con sus propias palabras comunicarlo. Eso es lo que tenemos que buscar en la comprensión del problema, ¿no? Y para esta comprensión del problema es necesario saber también los estilos de aprendizaje que nuestros estudiantes, ¿no? Porque el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes va a determinar ese nivel de comprensión de este problema. Hoy día todos sabemos que nuestros estudiantes, el 50% aprende de manera visual, recepciona información de manera visual. Entonces yo presentando el problema en un papelote y lo puedo pegar en la pizarra o escribirlo en la pizarra o entregándoles una ficha es suficiente. Porque el estudiante con leerlo nada más ya adquirió esa información y está dispuesto a procesarlo. Pero el estudiante que tiene un aprendizaje auditivo necesita escucharlo. Por eso que otra estrategia es que se pueda leer al inicio de manera general para todos, ya sea el docente o los estudiantes, y luego al final otra vez hacer otra lectura ahí al frente con un estudiante o el docente, ya para que todo lo pueda. Entonces, ¿qué estamos capturando ahí? Que ese estudiante lo pueda adquirir esa información. Listo. Y una vez que el estudiante ya lo comprendió ese problema, entonces pasamos a lo siguiente. Como ya sé qué es lo que quiere la docente, va a decir el estudiante, ya, ¿qué voy a hacer ahora para lograr esa situación o para resolver ese problema? Implica hacer que el estudiante explore qué camino elegirá para enfrentar la situación. El docente debe promover en los estudiantes el manejo de diversas estrategias, pues estas constituirán herramientas cuando se enfrenta a situaciones nuevas, ¿no? Entonces yo tengo ya la situación, ya comprendí lo que quiere el docente trabajar. Y una vez que he hecho eso, lo que voy a buscar es las estrategias. ¿Qué hacer para poder resolver ese problema? Puedo trabajar con material, puedo trabajar con mi lapicero para resolver el problema, o puedo simular una situación para resolver el problema, ¿no? Son búsquedas de varias estrategias que me van a permitir llegar a la solución de ese problema. Luego tenemos la representación de lo concreto a lo simbólico. Selecciona, interpreta, traduce y usa una variabilidad de esquemas para expresar una situación. Va desde la vivencia, la representación con material concreto, hasta llegar a la representación gráfica y simbólica, ¿no? Ustedes saben que los estudiantes desde los primeros años pueden plasmar una situación, pero a partir de la vivencia, ¿ya? De la vivencia. Es por eso que parten de situaciones reales, de situaciones que lo involucran al estudiante, y frente a eso va a elaborar o va a construir
las primeras nociones de matemática con material concreto, ¿no? El estudiante comienza a trabajar de manera experimental la situación que ustedes le han plasmado, doblará hoja, trabajará con lápiz, con plastilina, con bloques, ¿no? Con chapitas, con material lúdico, y va a construir. Luego que va a poder representarlo y posteriormente lo puede hacer de manera simbólica. Sí, efectivamente, ¿no? No solamente María en el nivel inicial ni en el nivel primario, hasta en el nivel secundario es necesario trabajar con material. Los países europeos, mediante las investigaciones que se han hecho en esos países, nos determina que el nivel de comprensión está determinado por el uso de estos materiales. Entonces, a mayor cantidad de materiales utilicemos con los estudiantes, mejores van a ser sus aprendizajes, ¿ya? En el caso inicial necesariamente tendría que ser así, con puro material. En el caso de primaria es esencial también utilizar este material, principalmente de los primeros grados, ¿no? Y en secundaria también. Entonces, ahora se pone la creatividad del docente de cómo utilizar este material, ¿no? De situaciones reales, de situaciones que yo podría trabajar, ¿no? Yo me acuerdo que una profesora de segundo año de secundaria, estaba trabajando los números racionales, ¿ya? Los números racionales, y planteaba unas situaciones con decimales, ¿no? Planteaba de que una madre de familia iba a elaborar por el día del docente un almuerzo para todos los docentes y necesitaba calcular el precio de cada uno de los productos que llevará a cabo, y luego determinar cuál es la cuota que tendrán que estimar para cada uno de los docentes, ¿no? Entonces la profesora, por ejemplo, pidió que traigan diferentes productos que iban a llevar para la elaboración de estos platos. Algunos pudieron traer arroz, otros pudieron traer azúcar, y diferentes productos, ¿no? Una vez que han traído esos productos, con una balanza, ¿ya? Con una balanza comenzó a precisar, ¿no? Y determinó, por ejemplo, ahí el uso de los decimales, el uso de este material para que lo pueda comprender. Entonces, sin duda que está ya en la creatividad del docente de cómo buscar ese material para poder construir. Algunos materiales ya están hechos, ¿no? Estructurados, pero hay otros materiales que yo los puedo trabajar. La formalización o institucionalización permite poner en común lo aprendido, se fija y comparten las definiciones y la manera de expresar las propiedades matemáticas estudiadas, ¿no? Entonces, yo he trabajado con ellos una torta y he cortado la torta. Vamos a hacer el cumpleaños de Juan. Somos 20 estudiantes. ¿Cómo lo vamos a dividir? Lo comenzamos a cortar y yo voy a tener fracciones ahí, ¿no? Y esas fracciones yo los puedo representar. ¿Cómo lo pueden representar los estudiantes, ¿no? También ellos pueden hacer lo mismo con una hoja, recortarlos y particionarlos, ¿no? Entonces están formalizando ahí el aprendizaje del estudiante, descubriendo algunas propiedades. Una vez que lo formalizan, generan una reflexión. ¿Cómo lo hizo? Sus aciertos, dificultades también de cómo mejorarlo, ser consciente de sus preferencias, de poder aprender y sus emociones, experimentar durante el proceso de solución, ¿no? Aquí es importante, ¿ya? El indicar al estudiante de cómo hizo, cómo lo construyó, qué le pareció el descubrimiento de estos saberes, ¿ya? Y a partir de ello determinar cuál sería su uso en posteriores situaciones, cómo lo podría utilizar, ¿no? ¿Cómo me ayudaría el aprendizaje que hoy día he aprendido para otras nuevas situaciones? ¿En qué puedo utilizar lo que yo he aprendido en situaciones reales? Eso necesitamos, generar la reflexión. Hoy en día estamos buscando un estudiante con pensamiento crítico reflexivo. El pensamiento crítico reflexivo se basa en lo que yo he hecho, y frente a lo que yo he hecho, ¿qué puedo decir?
frente a lo que hizo mi compañero, ¿qué puedo decir? ¿No? ¿Se puede mejorar? Ah, sí, genera una reflexión. Mira, a ver, sí, yo utilicé este material, pero parece que si hubiese utilizado estos otros materiales también hubiesen salido mejor las cosas, ¿no? Entonces el estudiante ingresa a un proceso de reflexión sobre algo que ha construido o algo que ha aprendido. ¿Para qué se hace eso? Para que posteriormente esa reflexión le permite ir mejorando. ¿Ya? Los estudiantes hoy en día debemos generar esa reflexión, ¿no? Hemos tenido hace un tiempo atrás estudiantes que solamente le bastaba con tener un 11 nada más para poder aprobar, ¿no? Solamente con un 12 yo apruebo, ¿no? Estudiantes que de pronto podían lograr mejores cosas, pero como estaban acostumbrados a que solamente un 11 o un 12 es necesario para poder aprobar, lo dejaban ahí, ¿no? Y así aprobaban, ¿no? En otros países se preguntan, por ejemplo, de cómo es posible que el Perú esté en los últimos lugares en las evaluaciones PISA y matemática y comunicación, que esté penúltimo en Latinoamérica, y cómo puede ser que un grupo de estudiantes hayan ido en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas y hayan clasificado y hayan obtenido, por ejemplo, medallas de oro y de bronce, ¿no? Un segundo lugar, medalla de plata en varios por edades, ¿no? Han sido sectorizados, pero hemos tenido, por ejemplo, una medalla de plata y hemos traído también varias medallas de bronce. Hemos quedado en tercer lugar. Entonces ellos se preguntan, pero ¿cómo puede ser el Perú que esté ubicado en esos lugares, ¿no? Si ellos están últimos en esta evaluación de PISA y están últimos también en Latinoamérica, ¿no? Lo que sucede es que nosotros tenemos esa capacidad de poder desarrollar, pero hemos ido acostumbrando a nuestros estudiantes a una mediocridad, que solamente con un 12, con un 13 era suficiente para poder aprobar, ¿no? O con aquel estudiante que es excelente, ¿ya? Solamente le bastaba con un 15, con un 16, con ese es suficiente, ¿no? No daba más. Ahora lo que tenemos que buscar es en los estudiantes esa capacidad de poder reflexionar sobre su trabajo que ha realizado y en función a ello cómo poder mejorar para las siguientes situaciones. Los estudiantes hoy día sabemos que pueden mejorar sus aprendizajes, que hoy día pueden alcanzar nuevos retos, nuevos desafíos. Lo que sí tienen que generar es una motivación por poder hacerlo, y esa motivación está en función a este aprendizaje autónomo que hoy día se está hablando mucho, ¿no? De que el estudiante reflexione sobre cómo ha aprendido y que él diga, ah, mira, yo he logrado resolver ciertos problemas en el colegio que me plantea el profesor de matemática, la profesora de comunicación. Yo lo puedo hacer mejor, tengo la capacidad de poder hacer mejor, y lo plantea, ¿no? Y es en ese planteamiento, en esa necesidad es que lo vamos a buscar a ese estudiante investigativo, a ese estudiante crítico, a ese estudiante reflexivo que hoy día necesitamos, ¿no? Necesitamos un estudiante que permita y que genere en ellos un aprendizaje autónomo, que ellos busquen y que vayan pasando de una barrera a la siguiente, ¿no? Que pasen de un proceso, de un nivel de inicio a un nivel de proceso, a un nivel de satisfactorio, a un nivel de excelente, que es el que nosotros deseamos en todos, ¿no? Hoy en día nuestros estudiantes deben tener la capacidad de poder reflexionar sobre su propio aprendizaje y en función de eso buscar nuevas alternativas para lograr mejores aprendizajes. Y finalmente la transferencia. La transferencia de los saberes matemáticos se adquieren por una práctica reflexiva en situaciones retadoras que propician la ocasión de movilizar los saberes en situaciones nuevas. La transferencia se da en situaciones de maestro propicia en el aula con nuevas situaciones problemáticas en el aula o usar los saberes en otras situaciones, ¿no? Entonces buscamos es que esos aprendizajes que ha construido el estudiante, en qué otras nuevas situaciones las puede ir aplicando para poder desarrollando en ese estudiante estos saberes matemáticos que necesitamos para resolver diferentes problemas. Ahora vamos a ver los procesos didácticos para situaciones sociales. La noción de situación social se vincula con las diferencias e interrelaciones que puede darse entre un estudiante con la sociedad. En otras palabras, la idea hace referencia al desempeño del estudiante respecto al contexto o el entorno,
¿no? Hemos visto que el entorno es importante. Hemos visto que el contexto es importante. El contexto me va a permitir a mí plantear situaciones significativas donde el estudiante pueda aplicar sus saberes y al aplicar sus saberes generar en ellos una motivación de obtener nuevos saberes para resolver esa situación planteada en ese contexto. Entonces el estudiante está ligado de manera social constantemente a contextos reales, a situaciones reales que lo van a desafiar y lo van a retar, ¿no? Paulatinamente y constantemente, y frente a esos desafíos y esos retos yo tengo que ir atendiendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando estos procesos, ¿no? En el caso de personal social o las áreas que atienden personal ciudadana y cívica o ciencias sociales, pasan por estos procesos. Uno que es la problematización, otro que es el análisis de la información y el otro que son los acuerdos o toma de decisiones, ¿no? La problematización, dilemas morales, problemáticas ambientales, asuntos públicos, situaciones cotidianas. Aquí se le plantea al estudiante un dilema, se le plantea al estudiante una situación problemática, se le plantea al estudiante un asunto público, se le plantea una situación real de su contexto. Frente a esa situación, lo que va a generar en ellos es analizar cierta información que me va a permitir dar la solución a esta situación problemática, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tenemos estudiantes que terminan el nivel primario, un 10% de estudiantes que terminan el nivel primario con diabetes, 10% de estudiantes que terminan el primer nivel primario con diabetes, y se traslada al nivel secundario un 15% de estudiantes en el nivel secundario con diabetes. ¿Por qué tanto esta diabetes, no? Entonces podemos generar, esa es la situación que yo podría plantear a los estudiantes frente a esa situación que es algo real, que los involucra a todos y que todos estamos conscientes porque estamos inmersos en esa realidad, somos parte de ese grupo de estudiantes de primaria, somos parte de ese grupo de estudiantes de secundaria. Yo quisiera saber qué está sucediendo con nosotros y por qué en los últimos años ha ido aumentando ese nivel con respecto a esa problemática, ¿no? Entonces pasamos al siguiente paso, que es el análisis de la información. Identifica alguna problemática para constatar la bibliografía, es decir, revisa información, contrasta la información, busca información de por qué está sucediendo eso. En la búsqueda de información llegará a determinar que el nivel alimenticio que está sucediendo hoy en día con los estudiantes tanto de primaria como el estudiante está generando este tipo de enfermedad, ¿no? Estamos acostumbrados últimamente a tomar gaseosa, estamos acostumbrados últimamente a comer caramelos, en el caso de los estudiantes de primaria y secundaria, y ha pasado ya a ese estudiante que de pronto se movilizaba, a ese estudiante que realizaba diversas actividades, a un estudiante pasivo, ¿no? A un estudiante pasivo que hoy día, por ejemplo, si hablamos de juegos, solamente agarran el celular o están con el celular. Hemos pasado a un estudiante sedentario. Entonces, al consumir algunos alimentos que generan mucha energía en nosotros, ¿no? Y al no utilizar esa energía, bueno, pues se convierte en grasa que luego incide ya en nuestro cuerpo y genera una de estas enfermedades, ¿no? Entonces tenemos bastantes estudiantes con consumo de gaseosa, bastantes estudiantes que consumen caramelos y bastantes estudiantes que consumen comida chatarra. Esta comida chatarra va a generar en esos estudiantes que pasen a ser de la lista de los que hoy día tienen pues ese 15% de estudiantes con diabetes, ¿no? Entonces buscan toda esa información y al final terminan con un acuerdo, una toma de decisiones, ¿no? Entonces en grupo ellos determinan, ¿no? Esa toma de decisiones. ¿Qué acuerdos podemos tomar aquí en función a esa problemática, ¿no? Y los acuerdos serán parte de ellos. Ya de aquí en adelante disminuir el consumo de gaseosa, de aquí en adelante disminuir el consumo de estos alimentos, ya de comida chatarra que perjudica nuestra salud, ¿no? Entonces ahí estamos pasando en este proceso didáctico de personal social. Pero también tenemos algunos procesos didácticos para otras áreas.
¿Ya? Procesos didácticos para situaciones cristianas, como nos decía Sor por ahí, ¿no? ¿Son los mismos procesos didácticos para todas las áreas? No. Los procesos pedagógicos son los mismos para todas las áreas. ¿Ya? Los procesos pedagógicos son los mismos para todas las áreas. La problematización es igual para todas las áreas. Los saberes previos son los mismos para todas las áreas, ¿no? En el caso de comunicación, yo utilizo situaciones problemáticas, y frente a esas situaciones problemáticas pasaré pues a ver los saberes previos de los estudiantes para que generen un conflicto cognitivo donde el docente actúa como un facilitador o un mediador de ese aprendizaje, y terminará pues con una evaluación frente a esos aprendizajes, ¿no? ¿Eso se va a ver en todas las áreas? Sí, efectivamente se va a ver en todas las áreas, ¿ya? En todas las áreas. Ahora, como eso se va a ver en todas las áreas, se llaman procesos pedagógicos, porque son transversales para todas las áreas. Esto de aquí que estamos viendo son los procesos didácticos, Sí, efectivamente eso se aplica, Obdulia se aplica para esas áreas, ya salvo el de arte, que también tiene su proceso didáctico diferente, que también lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Isabel nos indica que se congeló, dice todo, ¿no? A ver, entonces vemos cuál es el proceso didáctico para las situaciones cristianas, que hoy día solo nos preguntaba si eso van a hacer lo mismo con ellos, ¿no? Van a hacer lo mismo con ellos. A ver. El conjunto de acciones que permitan acrecentar la fe cristiana en la vida del estudiante, mediante enseñanzas problemáticas que permitan identificar problemas existentes y sus posibles soluciones mediante una actitud reflexiva y de discernimiento permanente, que conduzcan al estudiante a comprender y contemplar la realidad desde una mira de Dios, ¿no? A ver, aquí estoy viendo, a ver, María Ivonne dice, ¿ya? Ivonne, a ver, nos hace una pregunta que María no me había percatado. A ver, nos indicas aquí, a ver si nos podrías precisar, por favor. Sí, como para iniciar, dice, eso de material concreto es práctico, los niños lo entienden. Mejor es para primer grado. Estoy de desacuerdo con usted, dice María. ¿A qué se refiere, María? No sé, no he podido tomar tu pregunta. María, si nos lo puedes indicar otra vez, por favor, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? ¿Ya? Sobre este material concreto que nos indicabas, por favor. A ver si lo podrías volver a formular la pregunta para no pasar. Aquí, como les decía yo, estas son sesiones virtuales para que ustedes realicen todo tipo de preguntas, y si hay algo que no les ha quedado claro, lo podemos volver a realizar, ¿no? A ver, no sé. A ver, María, si nos puedes formular otra vez tu pregunta, por favor. No entendí lo que me querías indicar, o cuál fue la pregunta. Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos, ¿no? Continuamos. Como les indicaba, el proceso didáctico también hay para situaciones cristianas, ¿no? En el caso, yo no voy a trabajar el área de estas situaciones cristianas igual como lo estoy trabajando para el área de matemática, como lo estoy trabajando para el área de comunicación, o como estoy trabajando para el área de personal social, ¿no? En el caso de educación religiosa, atienden a dos competencias: construir su identidad como persona humana amada por Dios, digna y trascendente, y asume la experiencia del encuentro pastoral y comunitario con Dios. Entonces, como tiene dos competencias, ya esas dos competencias no se van a poder trabajar como se realiza con algunos de los procesos didácticos de matemática, o algunos de los procesos didácticos de comunicación, o algunos de los procesos didácticos de ciencia. También, Betty, no te preocupes, también tenemos algunos procesos didácticos para educación para el trabajo, ¿ya? Así que no se preocupe, por favor. ¿Ya? Entonces pasamos con referente a estas situaciones didácticas, a estos procesos didácticos para estas situaciones cristianas. El proceso didáctico para situaciones cristianas están basados en tres
específicamente, ¿no? En el ver, es jugar y el actuar, ¿no? Cuando hablamos del ver, es que se plantee desde el área de educación religiosa el análisis de ciertas situaciones reales, ¿ya? De ciertas situaciones reales donde el estudiante tiene que observar, actúa como un mediador, actúa como un observador frente a las situaciones que se están dando, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El estudiante puede ver sobre delincuencia. Ya ustedes saben que últimamente en nuestro país ha aumentado el nivel de delincuencia. Vemos a cada rato que hay algunos adolescentes o personas mayores que están cogiéndose las cosas de otras personas. Y en el caso del nivel secundaria también vemos algunos adolescentes, ¿no? Que pueden sufrir de esta situación, ¿no? Entonces ellos observan. También inclusive podemos llegar al caso que en ciertas situaciones, como no se logró quitar, no se logró de pronto obtener algo, el delincuente llega hasta agredirlo, ¿no? A agredirlo a la otra persona. Entonces, esa situación es una situación real. ¿Que lo han vivido todos? Sí, lo han vivido todos o lo observan todos. Todos en el aula han podido observar en alguna oportunidad esa situación de manera real o de manera simulada también, o a veces en la televisión o algún periódico también puedo traerlo y plantearlo ahí. Ellos están observando. Frente a esa situación, lo que tienen que hacer es ellos juzgarlo. ¿Esta situación está bien? ¿Esta situación debe ser así? ¿Esta situación siempre debería causar un atropello sobre los estudiantes, sobre las personas? Entonces ahí donde el estudiante va a comenzar a determinar, una vez que ha observado esta situación, que ha podido visualizar esta situación, va a comenzar a procesar esta información y va a comenzar a determinar, ¿no? Que está mal. No, efectivamente, esta situación no se puede dar porque agrede contra nosotros, atenta contra los seres humanos, ¿no? Y en ese juzgar está el poder analizarlo desde la mirada de Dios, el poder analizarlo ya desde la identidad de la persona humana. Si se está transgrediendo su identidad a la persona humana que de pronto pasa por esta situación o este incidente. Entonces el estudiante lo que va a comenzar es a juzgar esa situación, ¿no? Que está mal, que no se debe dar así, que está atentando sobre la persona, está atentando sobre una creación de Dios. Y frente a esa situación, ahora lo que va a hacer es actuar. ¿Qué tengo que hacer yo frente a ello? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo como estudiante para que no sigan sucediendo este tipo de situación? Entonces, el estudiante ahora va a tener que elaborar ciertas acciones que me permitan generar que esta situación ya no siga pasando, ¿no? Algunos, por ejemplo, dirán, pues, profesora, yo puedo hacer un cartel, profesora, yo puedo ir a mi casa y hablar eso con mis padres, profesora, yo puedo hablar, en mi barrio tenemos varios amigos que no estudian y a veces están en estas situaciones, yo puedo conversar con ellos, les puedo decir el daño que hoy día hemos trabajado y se ha podido observar, ¿no? Que esto está tentando no solamente con la idea de la persona, sino con la creación de Dios, y frente a eso poder ir cambiando. Entonces ahí está optando, se puede hacer, por ejemplo, refranes, se puede hacer eslogan mediante redes sociales, ¿no? Y eso va a generar en el estudiante que actúe, que frente a una situación real lo juzgue esa situación, que está desarrollando su pensamiento crítico, analítico, y luego reflexione frente a esa situación y genere una alternativa de solución. ¿Qué podría hacer yo como estudiante para que no siga sucediendo esta situación? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría yo proponer como estudiante para que esto de aquí vaya cambiando o se vaya en el tiempo eliminando, ¿no? Entonces ahí ingresa este proceso, ¿no? De que pueda pasar de un ver, de un jugar, de un actuar frente a una situación real que está sucediendo en una problemática. De esa manera es que se debe trabajar el área de religión, ¿no? De situaciones
situaciones cristianas, ¿ya? De situaciones cristianas, ¿no? Aquí vemos que esta área lo podemos observar en el nivel primario y en el nivel secundario, pero también lo podemos observar en el nivel inicial, ¿no? Pero en el caso del nivel inicial está la competencia, comprende que es una persona amada por Dios dentro de el área personal social, ¿no? Específicamente dentro del área personal social vemos la competencia que atiende el área de religión, pero luego ya en el nivel primario como en el nivel secundario ya especifican estas dos competencias, ¿no? Construye su identidad como persona humana amada por Dios y asume su experiencia en un encuentro pastoral y comunitario con Dios. Ahora vamos al proceso de situaciones científicas. Por ahí nos pregunta, ¿y cómo sería el área STA? ¿No? Aquí vemos en el caso del proceso didáctico de situaciones científicas que atiende al área de ciencia y ambiente, o también CTA, ¿no? En el caso de CTA, bueno, pues tenemos en el nivel inicial tenemos una competencia, explora su entorno para conocerlo, ¿no? Pero en el caso del nivel primario y en el nivel secundario sí especifica 3 competencias para el área STA. Indaga mediante métodos científicos, explica el mundo natural y artificial basado en el conocimiento sobre los seres vivos, y la tercera, diseña y construye situaciones tecnológicas para resolver problemas, ¿no? Entonces, desde esa mirada de estas competencias tenemos que pasar por estos procesos, ¿ya? En primer lugar, una problemática en la situación. Se plantea una situación real, ¿no? Y frente a esa situación, el estudiante lo que tiene que hacer es diseñar algún tipo de estrategia para darle una solución a esa situación problemática. Por ejemplo, ¿no? Hoy día vemos los cambios climáticos, ¿no? Muchos cambios climáticos. Entonces, es una situación real. Frente a esa situación real se plantea alguna estrategia de cómo, por qué está sucediendo estos cambios climáticos, ¿no? Y se elabora, pues, el registro de información, una investigación sobre ello, se van a los libros, se baja de internet, información que traiga el docente, también se van analizando y se van registrando algunos datos con respecto a estos cambios climáticos, ¿no? Cómo era antes, cómo ha sido hace 3 años y cómo es hoy día, ¿no? Los niveles de temperatura han ido aumentando, ¿no? Los niveles de temperatura, hasta qué nivel llegaban a cierta zona, a qué nivel llegaban en estas épocas y en otras épocas. Entonces, inclusive yo podría determinar también utilizando pues información para que el estudiante pueda investigar, ¿no? Cuáles son los niveles de temperatura que tenemos hoy en día en la localidad, ¿ya? En la localidad. Y frente a esos yo podría determinar, ¿no? Esos niveles, ¿no? Y cómo han sido, por ejemplo, hace 5 años, cómo han sido hace 4 años, esos niveles de temperatura, ¿no? Entonces el estudiante comienza a registrar datos. Una vez que registra datos, pasa al otro proceso, que es analizar la información, comienza a analizar y se va a dar cuenta que efectivamente pues ha ido aumentando los niveles de temperatura, ¿no? Mayor nivel de temperatura, inclusive menor nivel de temperatura en los últimos años. Y finalmente comunica y evalúa por qué está sucediendo eso, qué está sucediendo ello, qué podemos hacer nosotros para evitar que siga sucediendo esta situación, ¿no? Entonces el estudiante va a generar ahí un proceso de reflexión, de frente a esta reflexión de poder cambiar esta situación, ¿no? Y buscará pues alguna estrategia de cómo evitar que esto siga sucediendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el problema del agua, ¿no? Sabemos que hace 4 o 5 años tenían mayor cantidad de horas, habían ciudades que tenían todo el día agua. Hoy en día tenemos ciudades que solamente tienen 1 hora nada más agua, ¿no? Una sola hora tienen agua, que antes, hace 5 o 10 años, tenían todo el día agua, y ya solamente tienen 1 hora. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Qué nosotros debemos que hacer como estudiantes para que no siga sucediendo eso, ¿no? Podemos ver en algunas escuelas, por ejemplo, que dejan los caños abiertos, ¿no? Entonces, cuando se plantea esta situación y el estudiante es capaz de reflexionar lo que ha aprendido en ese momento,
Y cuando vaya a utilizar estos servicios, lo primero que es pensar, ¿no? Mira, yo aprendí con el docente, analizamos y reflexionamos que tenemos que cuidar estos servicios. Entonces lo voy a cuidar, ¿no? Entonces, ha pasado por un proceso de análisis, un proceso de reflexión y frente a eso de decisión, una manera de cómo actuar. A ver, por aquí nos pregunta Rosa María, ¿el área de idioma tiene los procesos didácticos del área de... Efectivamente, Rosa María, son los mismos procesos didácticos para el área de comunicación que para el área de inglés. En el diseño curricular nacional 2016, que ingresa en vigencia el 1 de enero del 2017, tenemos 3 competencias para el área de comunicación, que son las mismas competencias para el área del inglés, ¿no? Y lo tenemos desde el nivel primario, ¿no? El nivel primario ahora tenemos el inglés, el área de inglés en el nivel primario, y luego también tenemos el área de inglés en el nivel secundario. Como tú sabes, el inglés es un idioma que es más fácil aprenderlo en el nivel primario, ¿no? En los primeros grados es más fácil para el estudiante poder aprender este idioma, ¿no? Entonces, en virtud de esa situación, se ha planteado ahora un diseño curricular que pueda atender ese desafío y ese reto de que los estudiantes puedan aprender ese nivel de idioma para posteriormente poder salir fuera del país y poder estudiar mediante una beca o mediante un intercambio, utilizando pues este idioma, que es el requisito fundamental para que pueda acceder a una de estas becas o se pueda realizar un intercambio, ¿no?, estudiantil, ¿no? El síntoma tiene 4 competencias, cada competencia su propio. Aquí nos preguntan en el caso de CTA. En el caso de CTA son 3 competencias, José, ¿ya? Indaga mediante métodos científicos, explica el mundo natural y artificial basado en un conocimiento, y diseña y descubre soluciones tecnológicas para resolver problemas. Son solamente 3 competencias, pero las 3 competencias involucran este proceso didáctico. ¿Ya? Las 3 competencias involucran este proceso didáctico. Perfecto. No te preocupes, Vilma, que al final de la exposición ustedes van a poder descargar estos desde esta plataforma, o también desde la plataforma que les ha dado auge, para que puedan descargar no solamente esta información, sino también los videos, ¿ya? Y información adicional que también se cuelga ahí para que ustedes puedan consultarlo, ¿ya? Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Poder enriquecernos de esto que hoy ya se está cambiando y que es necesario ir trabajándolo. ¿Por qué? Porque a la hora que elaboremos nuestra sesión de aprendizaje es necesario establecer estos procesos, deslinden estos procesos didácticos. A ver, por aquí tenemos el proceso didáctico para situaciones artísticas, ¿ya? El reconocimiento de emociones y sentimientos, la creatividad en sus diversas formas de comunicación artística, la realización artística y la apreciación crítica del arte, ¿no? El primero, en el caso de situaciones artísticas, el reconocimiento de las emociones, ¿no? ¿Cómo me siento yo? Ustedes saben que el arte es la expresión de cómo se siente el estudiante, ¿no? ¿Cómo se siente el estudiante? Esa expresión, ya sea mediante el dibujo, ya sea mediante la danza, ya sea mediante el que pueda tocar un instrumento, lo puede representar, ¿no? Entonces, primero reconoce sus emociones, sus sentimientos, y frente a ese reconocimiento de estas emociones, estos sentimientos, genera en ellos la creatividad y diversas formas de comunicación artística. ¿Cómo me siento yo para de pronto poder escribir algo? ¿Cómo me siento yo para poder tocar algo? ¿Cómo me siento yo para poder dibujar algo, ¿no?, que está relacionado con estos sentimientos o con estas emociones? ¿Qué pasa si le pedimos a un estudiante, efectivamente, con el canto, con el teatro, es una forma de expresión, ¿no?, de estos sentimientos, Luis? Si pedimos a un estudiante que esté feliz, que participe, por ejemplo, que participe mediante una actuación, sin duda va a ser algo espectacular. Que elabore o que lo grafique, cómo se siente, también va a ser algo espectacular. O que dibuje algo, también lo va a ser algo. Pero si de pronto le decimos a una persona que está triste, sin duda no lo va a hacer,
muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, esa expresión está relacionada con esos sentimientos, con esas emociones. Por eso, el arte, ese reconocimiento de estas emociones. Primero hay que reconocer cuáles son las emociones que tengan y florar en ellos esas emociones, esos sentimientos que los permitan ellos expresar de manera comunicativa mediante el arte, mediante el canto, mediante el teatro, mediante la pintura. Una vez que determina qué tipo de comunicación quiere expresarlo, lo va a realizar. Lo hace de manera artística, ¿no? Aquí ya estamos haciendo una pintura, aquí ya estamos haciendo teatro, aquí ya estamos haciendo danza. Claro, efectivamente, tiene que estar una motivación para que lo haga. Debe sentir él que es importante, debe sentir él que es necesario para esa actuación, ¿no? Por eso que aquí se trabaja de manera grupal o de manera cooperativa, debe sentir que es importante. Estamos 10 en el grupo, somos 6 en el grupo, pero mi actuación ahí es fundamental. Si yo no estoy en esa actuación, no va a ser igual. Entonces, eso tiene que prevalecer en el estudiante. Ahí estamos desarrollando en el estudiante los niveles de autoestima, ¿no? Se está trabajando con eso. Y luego, una vez que se realiza esta acción artística, ya termina con una apreciación. A ver, ¿cómo lo hice? ¿Es importante lo que he hecho? ¿Es necesario lo que he hecho? Mira, lo podría hacer mejor. ¿A quién me lo puede me puede calificar esta acción que he realizado? ¿No? Entonces ahí el estudiante se va a dar cuenta, uy, muy importante, es excelente, es necesario, es siempre, podemos trabajar de esta manera, ¿no? Entonces hoy ya que se están hablando, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, donde el estudiante necesita participar de ciertas actividades artísticas, entonces es necesario involucrar al estudiante, no solamente el nivel primario y secundario, inclusive el nivel inicial, Janet, ¿no? Entonces el estudiante es movido por eso. En otros países ya el estudiante constantemente está cambiando de actividad, y una de esas actividades es mediante esta expresión artística, mediante el arte, mediante la pintura, mediante el dibujo, mediante la actuación, mediante la simulación, el teatro, ¿no? Entonces genera en él, va a generar el desarrollo de esa autoestima, el reconocimiento de esas emociones, esos sentimientos que hoy día necesitamos para poder cambiar en el estudiante. No necesitamos un estudiante pesimista, ¿no? Tenemos muchos estudiantes que están desinteresados por el aprendizaje, tenemos muchos estudiantes que están desmotivados, ¿no? Y esa desmotivación está en relación de cómo se siente. Pero si de pronto hacemos una dinámica, si de pronto hacemos una actuación, el estudiante comienza a cambiar ese pesimismo por esa voluntad de querer aprender algo. Y eso es lo que tenemos que ir nosotros involucrando en cada una de las áreas, ¿no? El cambio de actividad y profundizar específicamente en una de estas áreas que para mí es súper importante, ¿no? Para el desarrollo integral del estudiante. Efectivamente, ¿no? Entonces es necesario. Ya sabemos que para lograr aprendizaje significativo, el estudiante tiene que tener el interés por querer aprender. Si está ahí el mejor profesor, pero si el estudiante no tiene ese interés, por duda va a ser difícil que pueda aprender. Pero si de pronto tenemos al mejor estudiante ahí, al mejor profesor, y tenemos un estudiante que tiene la gana de que pueda aprender, sus aprendizajes van a ser perdurados en todo el tiempo, ¿no? Y van a generar pues un aprendizaje significativo y efectivo como el que necesitamos. Tenemos también los procesos didácticos para situaciones productivas. Por ahí nos preguntaba, para educación, para el trabajo, ¿cómo será para educación, para el trabajo? ¿Serán las mismas procesos didácticos que para comunicación, que para matemáticas, que para ciencia? No, son diferentes, ¿no? Son diferentes. Ahora el proceso didáctico para educación, para el trabajo está vinculado a 4 procesos, ¿ya? El primero, que es una visión holística de la actividad productiva. Yo tengo que ver la actividad productiva, cuál es su representación, cuál es su importancia, en qué nos va a permitir a mí mejorar. Esa actividad productiva es importante en nuestro territorio, esa actividad productiva es importante en la localidad. Sí es importante, ¿no? Sí es importante. Es necesario que el estudiante, tenemos estudiantes, por ejemplo, que están en algunas zonas que son agrícolas,
y no le dan la debida importancia a esta actividad, ¿no? Entonces aquí es importante ir trabajando esa visión holística del engranaje, de la importancia de la actividad para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Luego se trabaja algunos principios de diseño, planificación y dirección de actividades o proyectos. Aquí trabajan pues algunos proyectos. Hoy día necesitamos, por ejemplo, que el estudiante elabore proyectos educativos, ¿no? Buscamos estudiantes que elaboren proyectos en el cual involucren algún desarrollo, algún desarrollo y con unas acciones para cierto tipo de actividades, ¿no? Algunos, por ejemplo, les gusta la electricidad, a algunos les gusta, por ejemplo, elaborar algunos afiches, a algunos les gusta la parte de la cocina, por ejemplo. Hay instituciones educativas que han ganado muy buenas prácticas porque han involucrado la cocina, que es importante, ¿no? Importante, sabiendo que aquí la cocina peruana es muy vista a nivel mundial. Entonces se ha ido desarrollando en esos estudiantes ese nivel también, ¿no? Ese nivel de interés por este cierto de actividades, ¿ya? Luego pasa a una aplicación de la tecnología, de herramientas, máquinas, computadoras, ¿no? Entonces una vez que planifica, una vez que determina, diseña, planifica y direcciona qué actividad va a realizar, entonces aplica la tecnología para este tipo de actividades, ¿no? En este caso podría ser las computadoras o podría utilizar otro tipo de herramientas para finalmente presentación del producto involucrando capacidades y actitudes de iniciación laboral, habilidades socioemocionales. Hoy día educación para el trabajo está relacionado con estas habilidades socioemocionales. Necesitamos estudiantes autónomos de los primeros niveles, ¿no? Nos preguntaba Yanet, ¿y en inicial también? Claro, inicial también. Inicial es la base, muy bien, Yanet, ¿no? Desde inicial necesitamos estudiantes autónomos del nivel inicial para que luego pasen al nivel primario y luego pasen al nivel secundario. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta visión holística de esta actividad, estas situaciones y estos procesos didácticos para el área de educación por el trabajo? Me va a permitir desarrollar en estos estudiantes estas habilidades socioemocionales, esta autonomía, esa asertividad, esa comunicación, ese diálogo, esa apertura por buscar nuevas situaciones alternativas de solución frente a situaciones. Sí, muy bien, efectivamente, Luis, ¿no? Hay estudiantes ya en algunas escuelas que están elaborando algún tipo de producto y que estos productos lo comercializan, ¿no? Hacen, por ejemplo, en el caso de las mujeres, elaboran algunas sortijitas o algunas medallitas, ¿no? Entonces, que llama la atención también y que lo pueden vender. En algunas escuelas también están viendo la parte, por ejemplo, de la cocina, ¿no? Están elaborando yogures, están elaborando frutas, están elaborando algunos jugos y están dentro de la institución educativa que contribuye también a la mejora de la alimentación de los estudiantes, ¿no? Entonces, eso es lo que se está buscando ahora con esta área. Muy bien, futuros emprendedores. Necesitamos estudiantes con una visión amplia, necesitamos estudiantes con una visión holística, necesitamos estudiantes que cuando terminen educación secundaria no solamente piensen en estudiar derecho, en estudiar arquitectura, en estudiar contabilidad, en estudiar administración, sino que piensen en otras alternativas que están en función a la demanda de lo que hoy día necesitamos. Hoy el Perú, por ejemplo, hay bastante demanda por algunas carreras técnicas, ¿no? Y que no las tenemos, que tienen que venir de otros países para poder trabajar, ¿no? Entonces eso también es importante trabajar con ellos. Sí, efectivamente, muy bien, Luis. Esta es alguna de las actividades que nos propone Luis, que ya se están dando en las escuelas y que sin duda genera pues en el estudiante una actividad, y esa actividad lo va a generar en ese estudiante que posteriormente vaya pensando con esa visión. No significa que va a ser eso siempre, sino que desde primeros momentos, de los primeros años, ya sea de secundaria, va a comenzar a pensar, ¿ya?, con esa visión holística o emprendedora que hoy ya necesitamos. Entonces, miren, los procesos didácticos se interrelacionan, ¿no? Los procesos didácticos se interrelacionan. Aquí vemos el resumen de estos procesos didácticos,
ya el resumen de estos procesos didácticos y observamos también los procesos pedagógicos. ¿Ya? Los procesos pedagógicos lo vemos de manera más amplia. ¿Ya? Dentro de los procesos pedagógicos tenemos los saberes previos. Es necesario que el estudiante, frente a una situación problemática, parte de los saberes previos. Tenemos también los propósitos. Si tenemos que lograr algo, tenemos que resolver un problema, tenemos la problematización. La problematización que parte de una situación real, una situación desafiante, una situación de contexto, una situación que involucre al estudiante por lograr algo o por pretender alcanzar una meta o un propósito. Entonces, eso buscamos con la problematización. Con la problematización lo que buscamos es que enfrentar al estudiante a una situación real para darle una solución oportuna a esa situación. Luego viene una gestión y acompañamiento que es por parte del docente, ¿no? El docente lo que se trata es guiar ese aprendizaje. Eso lo vemos en todas las áreas, ¿ya? De guiar ese aprendizaje, de generar de que sea el estudiante que construye ese aprendizaje. Y luego vemos la parte evaluativa, que es súper importante. Es necesario tener una evaluación. Hoy en día que se está hablando de una evaluación por competencias, ¿no? Hoy se está hablando de una evaluación por competencias. Entonces, lo que necesitamos es tener claros esa evaluación, cómo vamos a evaluar. Es necesario trabajar con el estudiante la construcción, ¿ya? La construcción de este instrumento. Cuando el estudiante sabe lo que le van a evaluar, significa la actitud, la motivación y el interés por él va a cambiar. Si yo sé que me van a evaluar, entonces voy a estar predispuesto por querer aprender lo que me va a evaluar. Y con la motivación, que es algo que va a estar permanente en todas nuestras sesiones de aprendizaje y en el desarrollo de cada una de estas, ¿no? Entonces vemos aquí los procesos didácticos que están involucrados directamente con lo que serían las áreas específicas, y también los procesos pedagógicos, ¿ya? Hoy en día vemos que están cambiando. Algunas cosas quizás pueden ir cambiando. Hemos visto que desde años anteriores hasta este año 2016, donde ya tenemos al diseño curricular, han venido cambiando algunas cosas, ¿no? Eso va a ser siempre, ¿no? Inclusive este diseño curricular está dentro del ministerio. Ustedes pueden ingresar a la página del ministerio. Dice, hay una sección específicamente de consulta, ¿no? En el cual ustedes, a partir ya del trabajo que se realice con este diseño curricular, pueden ir mejorando algunas cosas, porque eso es lo que se quiere, es decir, a partir de lo que ya tenemos, ir mejorando frente a una situación, ir mejorando. Entonces yo supongo que de todas maneras van a ir algunos cambios, posteriormente se van a dando de manera paulatina, ¿no? Muy bien. Y luego, y finalmente tenemos aquí tenemos el engranaje de todos los procesos, de las competencias, de las capacidades y algunos procesos didácticos relacionados a algunas de las áreas ya específicas, ¿no? Tenemos los enfoques para cada una de las áreas: el enfoque de resolución de problemas para el área de matemáticas, el enfoque comunicativo textual para el área de comunicación, ¿no? La construcción de la autonomía, la indagación científica y tecnológica para CTA, y dentro de ello tenemos algunas de las competencias de cada uno de estos, ¿no? Y luego tenemos las capacidades y tenemos los procesos didácticos que ustedes lo pueden verificar. Muy bien, bueno, pues estimados maestros, hoy día hemos visto todo lo que son los procesos didácticos correspondientes a algunas de las áreas principales que aparecen en el diseño curricular 2016. Hemos visto el área de educación religiosa, hemos visto el área de educación para el trabajo, el área de educación física, hemos visto comunicación, hemos visto inglés, hemos visto educación artística, hemos visto CTA, hemos visto comunicación y hemos visto matemática, ¿no? Nos acaban de informar también que pueden descargar de su computadora, debajo de donde escriben, ya la presentación que hemos realizado el día de hoy, ya, para que puedan hacer la revisión. También dentro de la plataforma, ingresando con su clave, pueden descargar el video en línea que hemos trabajado el día de hoy sobre los procesos didácticos. No sé si me podrían confirmar, por favor, el descargo, si ya lo pueden descargar. Nos indica que ya está para que puedan descargar.
Nos confirma. Perfecto, Dalia nos dice sí. Muchas gracias, Bruce. Muchas gracias, Dallas, por confirmarnos, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por confirmarnos. Muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Rosa. Muy bien. Bueno, pues entonces les dejo para que ustedes puedan profundizar sobre el tema, ¿ya? Y de todas maneras, nos volvemos a ver y cualquier situación que ustedes necesitan o que no se haya quedado claro, lo podemos retomar, ¿no? Porque aquí es para interactuar, ¿no? Para interactuar, y como les digo, esta es la parte teórica en la cual ustedes van a aplicar esos en su diseño curricular. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes y que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias.